Ahlan wa sahlan, bienvenidos. Hoy les voy a hablar un poco con respecto a lo que es em, la falsa yihad y las consecuencias de odio y por tanto de crímenes de odio que trae pues esta falsa bandera, ¿sí? Y bueno, vamos a entrar en materia, ya que les tengo unas cositas bien interesantes. Y les quiero recordar que cualquier duda, consulta, pregunta, al final les voy a dejar todos mis puntos de contacto para que, bueno, posteriormente, a lo largo de estos días, si aún les surgen algunas inquietudes, me pueden contactar. Con mucho gusto les voy a atender. Bien, nosotros tenemos que comenzar hablando de lo que es la yihad, ¿sí? Se han hablado, se han expuesto a lo largo de muchísimos años conceptos realmente equívocos al respecto, ¿sí? Y la yihad se divide, como lo leemos en pantalla, en dos categorías. La primera se llama yihad akbar y esta yihad es contra el propio ego, el esfuerzo frente a las malas inclinaciones, tentaciones. Es decir, es la lucha por la purificación del alma, ¿sí? Esta es la yihad más difícil y por tanto, en términos de recompensa y bendiciones espirituales, se corresponde con la categoría más elevada de la yihad, ¿sí? De hecho, cuando se habla o se expone o una persona ingresa a la religión del Islam, de manera inmediata no se trata este título como tal. Se comienza a tratar por un tema de que diferencie todo lo que se ha expuesto con respecto pues al terrorismo y para que la persona tenga conocimiento real de lo que es, ¿sí? Entonces la yihad no es más que esa lucha interna por ser mejor como persona, ¿sí? Como practicante, ¿sí? El buscar ese equilibrio mental, espiritual, eh, que luego vamos a externar, ¿sí? A la comunidad a través de nuestro comportamiento. Bien, la segunda yihad es de la que le suele hablarse, que es la que los terroristas traen a colación. Ellos no hablan de este tipo de yihad, es más, se les olvida que existe. Hablan del otro yihad que se menciona de hecho muy poco en el Corán o en algún otro texto importante de la religión, y es la yihad física aplicada en guerra, ¿sí? Donde el musulmán no puede provocar un enfrentamiento o una pelea o una guerra. Está totalmente prohibido para la religión hacer eso, ¿sí? Entonces, cuando tú eres atacado porque llegaron a invadirte, llegaron a robarte, si hay un grupo de personas que llega a casa a asaltar tu casa, tú tienes que defenderte. De ser posible y tienes cómo hacerlo, te defiendes, ¿sí? Y a esto se le llama yihad, ¿sí? Más que todo aplicable en términos de guerra. ¿Por qué? Porque en la historia se ha venido dando esa situación en todos estos países, ¿ok? Tanto, y es más, y hablamos hasta de la época preislámica, ¿sí? Son países que han estado en conflicto por milenios. Entonces, esa es la otra yihad que lamentablemente los grupos terroristas han usado para sus fines. Entonces acá tenemos eh, lo que sería la yihad del terrorismo y encontramos la que ellos llaman yihad religiosa, donde nosotros vamos a encontrar mártires, ¿sí? Estas personas que se inmolan creyendo que van a obtener esas recompensas espirituales que tú tienes que lograr a través de la yihad espiritual. Tú te vas a ir por el camino fácil, te manipulan y entonces tú cometes actos de suicidio. Bien,
que el suicidio es uno de los pecados más grandes dentro de cualquier religión. Entonces, bueno, imagínense eh, cómo, cómo ni coherencia tienen entre ellos, ¿no? Pero bueno, así funcionan. Entonces vamos a encontrar esa yihad religiosa, estos mártires. Vamos a encontrar la yihad en guerra como tal, ¿sí? Estando en el campo de batalla, ¿sí? Aquellos que quieren dar su vida, que quieren exponerse como escudos humanos. También usaron muchísimo, lamentablemente, cuando invadían ciudades y poblaciones, secuestraban a los mismos pueblos árabes y secuestraban a etnias, hombres, y más que todo hombres, y los colocaban como escudos humanos. Y por supuesto, digo secuestrados porque eso era lo que hacían, pues son personas que trataban de huir y trataban de esconderse, y bueno, eran ubicados, eran secuestrados y los lanzaban allá al campo de batalla a, bueno, a ser asesinados. Bien, y tenemos lo que es la yihad sexual, que se conoce también lamentablemente muy poco y de la cual se tiene que hablar y se tiene que exponer. Lo que sí, no sé si habrán escuchado en los grandes medios cuando el pleno auge de estos grupos terroristas, donde se mencionaba a las madres del califato, a las novias del califato. Y por un lado, estas personas reclutaban a otras féminas, ¿sí? Para que se integraran a las células, para que se casaran y pudieran tener núcleos familiares que posteriormente, estamos hablando, ellos sacaron su cálculo de más de 5, 10, 15 años, esas generaciones sean las que vuelvan pues a causar todo este tipo de conflictos, ¿sí? También están las mujeres que eh, iban eh, a satisfacer de forma voluntaria a los soldados, ¿sí? A los de ISIS. Es decir, no era que se casaba y tenía un núcleo familiar y tenía hijos. Estas obviamente las casaban, pero eran de esos, no sé cuál, de esos contratos básicamente de palabra. Entonces, era simplemente validar la prostitución dentro de estas células, así tal cual se los digo. Hay muchos testimonios al respecto. Y bueno, estas mujeres que hacían, estas no querían tener hijos de forma inmediata, sino que estaban en los campos de batalla o cerca de los campos, por ejemplo, o en determinadas zonas, todas juntas, donde recibían a los diferentes soldados, se acostaban con diferentes soldados. Y está la de las peores, que a donde invadían, secuestraban mujeres, adolescentes, y las obligaban a prostituirse, las vendían como esclavas sexuales. Sobre todo las chicas de las mujeres de la etnia yazidi, y hay unos testimonios eh, de esto, pero por montones en internet, que vale la pena leerlo. Entonces aquí vemos, ¿no? Lo que esta es de las peores. Aquí vemos unas fotos originales de cómo se vendían. Ahí vemos los precios en dólares, vemos cómo las tienen allí encadenadas y pues haciendo una oferta, ¿no? A ver quién ofrecía más, por ejemplo. Entonces, lamentablemente, estos grupos, estas células terroristas manipulan totalmente el tema, ¿sí? De la palabrita yihad, muy, muy a su conveniencia para, bueno, todos sus fines de terror que ya conocemos. Entonces, hablando de la manipulación religiosa, por supuesto, bueno, es la falsa bandera de la religión, ¿sí? Es terrorismo psicológico. Se encargaron ellos de crear nuevas leyes, de crear nuevas normas, que se conocen como fatwa, ¿sí? Ya las fatwas están, ¿sí? Ya el Corán está escrito, ya están también los preceptos de la vida del profeta Muhammad.
no hay que inventar nada, sí está totalmente prohibido. Con respecto a leyes, lo que pudiera pasar en algunos países islámicos, de hecho que ha pasado, por ejemplo como Irán, es que modifican alguna ley y por supuesto a su conveniencia según por el bienestar de la población. Em, entonces, por ejemplo, si tú quieres, quizás hay una ley que ya queda obsoleta, por decirlo de esa forma, que ya no pasan los años y vemos que los años, todo va modernizándose, por decirlo de una manera, pues entonces esa ley vamos a ampliarla o vamos a darle otro enfoque, por ejemplo, ¿no? Y entonces se hace en el consenso de ley islámica mundial, y si todos aprueban, pues bien, eso funciona así. Entonces estos tipos lo que han hecho es crear sus propias leyes, modificarlas, creaban y creaban y creaban, que era una cosa, bueno, ¿qué te puedo decir? Una cosa impresionante, todas las ideas y las leyes que se inventaron. Entonces tenemos algo importante mencionar también, que es, vamos a encontrar que la religión está unificada con la política desde siempre. Estos grupos funcionan de esa manera, ¿sí? Usan la religión, ¿sí?, para sus fines. Y no es más que un aspecto político y un aspecto geopolítico, ¿sí? Ese es el verdadero motivo de estos grupos. Vamos a encontrar la religión donde van a haber xenofobia, donde va a haber racismo dentro de las mismas comunidades árabes. Recordemos que lamentablemente la mayoría de las víctimas de estos grupos terroristas han sido los pueblos árabes, los pueblos africanos y los pueblos asiáticos, pero sobre todo los árabes, porque ellos obligaban a los mismos que ya eran musulmanes a aceptar el Islam de ellos, ¿sí? A ese Islam eh, inventado y bueno, desastroso. Entonces han asesinado muchísima población árabe y después está todo el caos que se causó en Occidente. Tenemos también, bueno, ellos han sido muy xenófobos en sus discursos, eh, cuando atacaban, cuando esclavizaban. De hecho, ellos trataron de aniquilar a la población yazidí, por ejemplo. Entonces, se vio mucho este tema de xenofobia y de racismo. También vemos que en la religión existen sectas criminales. Sí, hay muchísimos grupos donde vamos a ver sectas como tal, ¿sí? Porque dentro de ellos, como es un tema realmente político de poder, ellos van a se subdividen, se dan terrenos, se dan concesiones, se dan todo este tipo de situaciones y por supuesto viven y necesitan de personas que desde abajo hagan el trabajo sucio, bien. Y luego, bueno, van yéndose a gran escala todo en líneas generales. Bien, esto es una imagen que de aquí vamos a entrar un poco más en detalle. Una imagen del Charlie Hebdo de Francia, que bueno, a lo largo de los años se han habido muchos problemas con algunos musulmanes de ideología extremista, porque gracias a Dios la mayoría de los musulmanes en Francia no se prestan a armar caos cuando esta revista, que hace caricaturas como con humor negro, saca este tipo de publicidad, ¿no?, de publicaciones. Entonces son pequeños grupos, son personas individuales, o sea, que se molestan y van y causan caos, ¿sí? Eh, y esto es lo que dice la figura, pues esto está en francés y dice, bueno, ahí lo leemos. eh, y esto ha causado de verdad mucho escozor. Ahora, ¿cuáles son? A la derecha acá tenemos otra que fue de las más recientes, si mal no me equivoco, que causó
causó pues los últimos acontecimientos en Francia, tanto de un lado como en el otro, es decir, personas que de ideología extremista atacaron, asesinaron a un profesor, y lamentablemente pues las víctimas luego también son del otro lado, ¿sí? Porque es entendible que no es aceptable, pero se entiende que las personas desde su ira se va creando a lo largo de los años, les digo, xenofobia, racismo, una falsa idea de lo que es el verdadero Islam. Entonces, eh, vemos a la izquierda una fotografía real donde fueron atacadas dos chicas musulmanas por otras dos chicas francesas, apuñaladas, ¿sí? Las apuñalaron. Y todo esto viene a consecuencia pues de estas caricaturas, ¿sí? Un tema de que se hablaba de hasta dónde llega la libertad de expresión o no. Ellos están en su país, es su manera de hacer humor y hay público para todo. Y independientemente si usted de qué parte de país que usted sea, usted no está de acuerdo con eso, tiene dos opciones y va a sonar muy radical, pero cuando yo escucho a los franceses decir eso, yo les doy completamente la razón, porque nosotros, si somos extranjeros, no podemos pretender ir a un país a hacer, poner nuestras reglas, nuestras normas, obligar a la gente que las respete, que no podemos hacerlo. Podemos intentar llevar un buen mensaje y ese buen mensaje de nuestra vida lo vamos a lograr solamente con nuestro comportamiento, con nuestra conducta ante la sociedad. Ese es el mejor ejemplo, donde vamos a conseguir respeto, vamos a conseguir entendimiento y vamos a conseguir tolerancia también, ¿sí? Entonces, de hecho, como les dije, la mayoría de los musulmanes se indignaron, los grandes líderes mandaron sus condolencias, dieron sus opiniones, obviamente no avalan absolutamente este tipo de actos, porque como vemos, las consecuencias del odio siempre van a ser para las dos poblaciones, siempre. Acá les voy a mostrar algo, un segundo, les voy a mostrar, un segundo por favor. Bien, acá les vamos a mostrar un video. Está. Observen al hombre de azul. El hombre de azul eh, está golpeando a las puertas de una mezquita. Observen mire lo que va a pasar. Observen al hombre de azul. Bueno, observamos, ese señor de azul está golpeando y tratando pues de causar algún tipo de daño a un centro religioso islámico, pero cuando yo le coloco ese título de coherencia, por favor, ¿no? Basta del doble discurso, es porque este video bueno, uno está en varios grupos de Islam, grupos con varios compañeros, por lo menos tengo un grupo que es de Islam de Venezuela, otros grupos que son de otros lugares, y constantemente allí uno está recibiendo información sobre pues lo que es la escritura del Corán, el contenido, mensajes lindos, y todas las cosas positivas que nosotros tenemos que cultivar. Para eso son ese tipo de grupos, ¿sí? Pero en uno de estos grupos, que por supuesto estoy en algunos solo por seguimiento, te das cuenta que son de ideología un poco radical, ¿no? Y llega este video donde
los comentarios de muchos de ellos era em, pues que estaba bien. Era como decir, mira, venganza divina. Ay, sí, que Dios cobra, eh, ¿cómo se dice? Bueno, sí, venganza, hace justicia, ¿no? Porque este hombre pues estaba atacando este lugar y tal. Con nadie, los musulmanes por lo general no son violentos, entonces bueno, este hombre está tratando de causar estos daños y Dios, bueno, hizo justicia. ¿No? Entonces yo digo, cuando yo vi todo este tipo de comentarios y mucha gente avalando esto, yo digo, ya va, o sea, perdóname, ¿qué Islam están siguiendo ustedes? Porque eh, es el doble discurso, ¿sí? Si tú por un lado hablas, y de hecho, aunque no lo digas, el que realmente estudia el Corán o cualquier otro libro bíblico, o cualquier libro budista, Krishna, eh, sí se habla mucho más de que Dios es misericordioso, de que Dios es amor, de que Dios es comprensivo, de que Dios si tú te arrepientes de corazón te va a perdonar los pecados y aún así si no te arrepientes para eso viene un juicio final o no. Entonces, como, como si tú por un lado pregonas eso, por el otro mandas esta clase de video donde está siendo lamentablemente, o sea, a través de un accidente esta persona pudo haber perdido la vida. Entonces tú te vas a alegrar primero porque puede morir esta persona, tú te vas a alegrar porque fue atropellado y además tú le vas a sumar a eso de que es justicia divina. Entonces no me estás hablando de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, ¿sí? Eh, en ninguna religión. Entonces, no me parece. Entonces me cayó como anillo al dedo este video porque fue ahorita reciente, hace 3 días que me llegó en uno de estos grupos. Entonces esto eh, es realmente lo peligroso, ¿no? Nosotros, el buen musulmán conoce estos preceptos, sabe que yo no puedo, por ejemplo, nadie puede alegrarse porque esto le suceda a una persona. Creo que Dios puede hacer justicia divina de muchas otras maneras y no es asunto de nosotros qué le va a hacer o cómo hacia otra persona. Ahí volvemos al tema de la yihad espiritual. Es otro ser humano, él es creación de Dios. Yo no me puedo alegrar, aunque él esté haciendo daño, yo no me puedo alegrar porque le haya sucedido esto. Entonces estamos viendo, repito, doble discurso. Ahí de allí se agarran y alimentan a estas personas que ya tengan una ideología radical o extremista, que además tengan determinada patología que los lleva a hacer algunas cosas. Y es lo peligroso de todo, ¿no? La manipulación religiosa realmente empieza, esto es parte de la manipulación religiosa. Entonces, bueno, gracias a Dios la mayoría de los musulmanes en el mundo no son este tipo de personas, no son personas que van a salir a agredir en masas pueden haber unos cientos, 200 que van a una marcha y ay, me indigno porque esas caricaturas ofenden al profeta. Señores, por favor, hagamos otras cosas. Bien, pues tenemos preceptos específicos para eso. No se permite la violencia en el Islam, no se permite lo mismo que en la Biblia, en el cristianismo, en el catolicismo. Para eso vino, en este caso, Jesús, de verdad, el Mesías, no a modificar, a mejorar, ¿sí? Aclarar algunos puntos de lo que era el Antiguo Testamento, que era, bueno, atroz. Era, no es, porque todavía está escrito y mucha gente lo sigue. Entonces, todas las religiones monoteístas son religiones de paz, de armonía, ¿sí? Bueno, acá un segundo, ajá, bien, vamos a pasar acá porque les quiero hablar de algo sumamente importante. Lo que es la persecución de la comunidad Ahmadí de Pakistán, ¿sí? Entonces, cuando el odio es religión.
De hecho, yo a pesar de que tengo muchos años en esto, desconocía también a veces por pereza intelectual ahondar un poco más en algunos aspectos, ¿sí? Aparte te hacen creer que son sectas, ¿ok? Em, el Islam, al igual que el cristianismo, que el catolicismo, está dividido en diversas ramas. Vemos una inmensa variedad en el cristianismo, cristianos protestantes, evangélicos, testigos de Jehová, y pare de contar un montón. De esa misma manera sucede con el catolicismo como tal. Si los católicos drusos, los católicos ortodoxos, los católicos, eh, se me fue, bueno, hay varios, es que hay muchos. Y lo mismo sucede con el Islam. Tenemos lamentablemente varias divisiones y tenemos a los sunitas, que es la mayoría, a los chiitas que le siguen, y a los Ahmadí que van en esa secuencia. Y luego de ellos hay un montón más, no se imaginan. Y es algo muy lamentable que quiero poner, pues traer a colación porque hay que dar a conocer este tipo de situaciones. Sí, Pakistán es un país bastante radical, bastante extremista, siempre lo ha sido desde su manera de vivir, desde los derechos de la mujer, que ni casi no existen, eh, bueno, desde todo, ¿sí? Bien, esto es así. Cuando los crímenes de odio son por religión, ¿sí? Por ejemplo, ellos son perseguidos en Pakistán por tener diferencias en algunas de la creencia del Islam, ¿sí? Ellos tienen las mismas bases islámicas, los mismos pilares, se reza igual, les digo los mismos pilares, usted tiene que dar su zakat, que es eh, como, no me gusta usar la palabra limosna, ¿no? Es como, porque es como los católicos dicen limosna, su aporte, tienes que peregrinar de ser posible, tienes que ayunar, tienes que, o sea, cumplir con el mes de Ramadán, o sea, hay un montón de preceptos y de pilares y de normas y todo, y en todos son exactamente lo mismo, ¿sí? Ellos tienen algunas diferencias con respecto, por ejemplo, al Mesías, ¿sí? Eh, y bueno, el que quiera saber un poco más de esto, yo les voy a dar más información porque no quiero ahondar en sí de este grupo como tal, sino dar a conocer a los que son expuestos lamentablemente por no poder practicar su religión. ¿Sí? El Islam en su manera de ver algunos aspectos del Islam. Entonces, por ejemplo, está avalado por la Constitución de Pakistán la persecución y el destierro. Estas personas, los que aún tengo entendido que viven allá, se tienen que cuidar mucho. Se tienen que cuidar mucho de que no sepan que son ahmadíes, practican su rama del Islam de una manera prácticamente oculta. Han habido historias aterradoras de que bueno, los persiguen, los detienen, los llevan a prisión, los asesinan. Muchísimos de los ahmadíes están ahorita en muchos lugares del mundo porque han tenido que salir de su país, de su tierra que los vio nacer, para poder vivir y practicar su religión. Y esto no debe ser así, ¿sí? No son libres pues de ejercer esa rama del Islam que es la Ahmadí. Bien, a ver un segundo. Bien, acá tengo una imagen que se dio por el reciente cuando los acontecimientos, eh, también provocados por este tipo de caricaturas de este grupo francés, donde uno de los grupos que salió a apoyar inmediatamente, a unirse al pueblo francés, es esta comunidad Ahmadí, que siempre está abogando y enseñando lo que es el verdadero Islam, abogando por la paz, la armonía, la hermandad, enseñando más las similitudes que las diferencias con otros seres humanos y con otras religiones. Entonces es importante traer a colación esto. Si vemos acá, bueno, que las declaraciones del líder de la comunidad Ahmadí
donde él dice que la violencia nunca ayudará a la causa musulmana. Y eso es correcto porque terminamos siendo los más afectados. Terminamos recibiendo odio, prejuicio, xenofobia y demás. La violencia es la admisión de la derrota intelectual. Esto me encanta, es muy profundo esto, me encanta. Esto nos lleva a lo que les explicaba de esa yihad interna, ¿no? De esa yihad espiritual a la que tenemos que abocar. Entonces, cuando tú trabajas lo espiritual, vas a trabajar el intelecto también, obviamente, ¿sí? El que comienza una pelea, un conflicto, es un cobarde. Ha sido vencido por su ego. El que suprime la ira es el verdadero valiente. Aquí es la yihad espiritual. Es a lo que nosotros tenemos que abocarnos como musulmanes. Cualquier musulmán que avale la violencia, que se alegre porque otro ser humano haya sido maltratado, haya sido vejado, haya sido asesinado, eh, etcétera, no es un buen musulmán. Eso sí lo tienen que tener en claro. Hay una historia que se las quiero contar, ¿no? Del profeta Muhammad, la pasa con él, donde se cuenta que él fue insultado, fue burlado, ¿sí? Y él respondió con armonía, con calma, nunca permitió que ninguno de sus compañeros reaccionara violentamente. Por ejemplo, el caso de Abdullah bin Ubay, este hombre insultó y ofendió fehacientemente al profeta. Y el hijo de este hombre, que era musulmán, le pidió permiso al profeta Muhammad para matar a su padre por los insultos que éste le había, dado al profeta, ¿sí? El profeta prohibió el recurso de la violencia y en su lugar dijo: trataré a tu padre con la compasión y consideración, ¿sí? Entonces, como vemos, recurrir a lo que es la iniciación, ¿no? Incitación, perdón, de la violencia y el odio solo demuestra, pues, eso, que has aceptado tu derrota, ¿sí? Y tanto pecas hasta más tú porque estás incitando a la violencia, porque te estás dejando llevar por eso, que sabemos que la violencia, el odio, vemos por supuesto que no trae absolutamente nada bueno y siempre, siempre, siempre termina en algún tipo de crimen, lamentablemente. Bien, les comento también, el líder de la comunidad Ahmadí comentaba que en lugar de la violencia o la coacción hay que tratar de persuadir, ¿sí?, pacíficamente a aquellos que están en contra de la religión, de lo que tú opinas, de lo que tú practicas. ¿Cómo vas a hacer eso? Mira, tratar de persuadirlo de una manera pacífica, ¿sí?, amable, cordial, para ir a conversar, para entrar quizás en un debate o una charla civilizada, donde pues se puedan buscar quizás puntos medios y por supuesto hermandarse, ¿sí? Y bueno, vamos a ver acá, vemos también, ya estamos por terminar, que acá les coloqué que el Islam es una religión de paz o violenta. Fíjense que hay más de 1.900 millones de musulmanes en el planeta. El 25% de la población mundial es musulmán, es decir, primero está la católica y luego está el Islam. Y es una de las religiones de más crecimiento. Cuidado, y en un par de años más vaya a ser la primera superando a la católica cristiana. La mayor cantidad de musulmanes los tiene Indonesia. Recordemos que no todos los árabes son musulmanes. De hecho, la mayoría son indonesios. Y la segunda religión con más seguidores, ya se los comenté, extremistas yihadistas, cientos de miles, hay cientos de miles, pero no hay millones. Y hay 1.900 millones de musulmanes. Musulmanes que no los ves en conflictos, musulmanes que no los ves en actos criminales, no los ves de forma masiva causando caos.
están regados en todo el planeta. Pero los medios de comunicación también muchas veces ayudan a eso, ayudan dando una mala información, desinformando, como digo yo, y pues creando, avalando la xenofobia, el racismo hacia la religión y hacia la comunidad musulmana. Sí, independientemente de qué nacionalidad tú tengas, tú puedes ser musulmán, así como puedes convertirte al catolicismo o al cristianismo. Entonces, estamos hablando de personas de diferentes partes del mundo, diferentes culturas, que solo por ser musulmanes son juzgados, ¿sí? Prejuiciosamente y demás, por actos de muy pequeños grupos, hasta por actos individuales de personas con ideología extremista. Bien, esto es fabuloso, esto yo siempre, cada tanto, se lo dedico a una de mis mejores amigas que es judía, está en Israel, eh, y esto es de la historia real, ¿sí? Aquí dice, una mujer musulmana cubre la estrella amarilla de su vecina judía con su velo para protegerla de la persecución en Sarajevo, lo que es la antigua Yugoslavia en 1941. Esta es la verdadera esencia del Islam y los musulmanes. Eh, y bueno, quiero terminar con esto y dejarles esa imagen por lo mismo. Esto es lo que tenemos que recordar, para eso estamos. Eh, y me encanta mucho el lema de los que usan los Ahmadí en sus campañas, que dice amor para todos, odio para nadie, porque así debe ser. Entonces vemos en lo que ya vimos ese breve recorrido de cómo desencadena todo, ¿no? Lo que puede provocar una ideología, una información mal dada, una información mal redactada, y va desencadenando a lo que entonces conocemos como, bueno, xenofobia, racismo, prejuicios. Luego vamos viendo los actos criminales que suceden tanto para las dos poblaciones. em, em, y vemos entonces también pues que se puede llegar a perseguir a todo un grupo religioso para asesinarlo, para eh, prohibirle que ejerza su religión, para prohibirle vivir en su país, eh, y hasta crear una ley, o sea, esto es una cosa insólita, esto no pasa en otro sitio. Dentro de la Constitución está avalado que los almadíes no pueden practicar su religión, que no pueden, entonces son perseguidos, y bueno, lo que ya le comentaba. Entonces, esta es la imagen perfecta y maravillosa de cómo deben ser. Las mujeres musulmanas son las que están tapadas, que se ve tapada el rostro, y la mujer judía es la que ahí se le ve el rostro, que va con los niños. Y bueno, acá les dejo mi Instagram, les dejo mi WhatsApp y mi correo para que me puedan contactar para cualquier duda, pregunta, consulta, opinión. Por favor, sin ningún problema, estoy a la orden. Shukran Ektir, y bueno, espero por sus preguntas.